Buenos días, amados hermanos y amigos del Centro para la Excelencia Familiar. Una vez más nos encontramos acá en el Día del Señor, día domingo, el día que hizo el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en Él, a pesar de toda dificultad, a pesar de toda prueba, de toda lucha. Podemos estar confiados de que Jehová está con nosotros. Él es el Dios de toda gracia, de toda bondad, el Dios de toda misericordia. Vamos a tener el estudio acerca de la naturaleza de la iglesia. Estamos estudiando cada domingo la doctrina de la iglesia. Hoy es nuestro estudio número 9 acerca de la naturaleza de la iglesia. Pero antes de ello vamos a estar orando al Señor, pidiéndole su dirección, pidiéndole su misericordia. Y hoy trataremos en nuestro estudio la iglesia como evangelista y maestra. Oremos al Señor pidiéndole su dirección para la vida de todos nuestros hermanos, para su vida, la vida de su familia, que el Señor sea trayendo bendición en abundancia sobre su vida en todas las áreas. Hay problemas físicos, problemas de salud en algunos de nuestros hermanos, hay problemas económicos también, y también de la misma manera hay afectación emocional. Así que vamos a clamar al Señor que Él es nuestro sanador, que sane nuestra tierra, que sane nuestras familias, que sane nuestra vida y también sanidad espiritual. Necesitamos el incremento de la fe, el que el Señor mantenga nuestra fe firme durante este tiempo de dificultad, a fin de que no bajemos los brazos, sino que sigamos firmes en nuestro caminar en el Señor. Buen Dios y Padre Celestial, delante de tu presencia nos encontramos en esta hora y te pedimos en el nombre de Jesús que guíes nuestros pasos, que alientes nuestro camino, que orientes nuestra vida, Señor, conforme a tu palabra. Te imploramos, Padre, que traigas sanidad sobre nuestros cuerpos. Pasa tu mano sanadora y divina sobre nuestros hermanos que se encuentran con problemas de salud. Y también, Padre, te imploramos en el nombre de Cristo Jesús que bendigas la vida de Isabel en la nueva etapa de su vida que va a tomar, el nuevo giro a su vida, y también que permitas, eterno Dios, que Manuel y Beatriz encuentren una persona que pueda, Señor, cuidarles, y no solamente cuidarles, sino también ser amiga, ser compañera, alguien que esté siempre al lado de ellos, que les ayude, Señor, en sus tiempos difíciles, especialmente en este tiempo de COVID, donde por causa de ello la familia tiene que distanciarse, pero tú, Señor, traerás sobre ellos de tu paz, de tu amor, alientarás sus vidas y les fortalecerás con tu presencia, porque tu presencia estará con ellos y tú les darás descanso. Bendíceles, Señor, y guarda su vida. Sigue bendiciendo la vida de Miriam, la vida de Diana. Señor, fortaléceles en todo tiempo. Bendice a Jael, a su hija y a sus nietos, Señor, especialmente allí en los Estados Unidos. También a Alcira, bendice a su hija en los Estados Unidos. Padre Celestial, agradecidos estamos contigo de tu inmenso amor y tu bondad y el cuidado que tienes para con nosotros. Pero te pedimos, Señor, que mantengas firme nuestra fe en ti, nuestra confianza en tu palabra, el saber, Señor, que nuestros pasos, Señor, van guiados por ti, porque estás a nuestro lado siempre, en los tiempos buenos y en los tiempos difíciles. Tú estás con nosotros ahora y siempre de acuerdo a tu promesa. Y permite, eterno Dios, también que tu bendición sea sobre la vida de nuestros hermanos Roseros, sobre los esposos Aguirre y sus familias, sé bendiciéndoles en todo tiempo, y ayúdanos, eterno Dios, para vivir descansando en tu presencia. Bendice a Luis Mera, que tu misericordia y amor esté sobre él. Padre, gracias te damos, Señor, por tu presencia en medio nuestro, y una vez más, Señor, te imploramos, por favor, Padre, ten misericordia del mundo para esta pandemia. Permite, eterno Dios, que este sea un tiempo en medio de toda esta dificultad para que la gente vuelva su rostro a ti, Señor,
como la única esperanza, y que los que creemos y confiamos en ti podamos, Señor, descansar sabiendo que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. En el nombre de Jesús, en tu Hijo, es que te agradecemos tus favores y te pedimos tu cuidado para con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, la iglesia como evangelista y maestra. En San Mateo, en el capítulo 28, versículos 19 al 20 de la palabra del Señor, nosotros encontramos el texto conocido como la Gran Comisión, que también se encuentra en Marcos capítulo 16, versículos 14 al 18, en San Lucas capítulo 24, versículos 36 al 49, y en el Evangelio de Juan capítulo 20, versículos 19 al 23. Pero vamos a tomar a Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20. Y dice así la palabra del Señor. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este pasaje, conocido como la Gran Comisión, en él la Iglesia descubrió una poderosa directiva para su misión en el mundo. La Iglesia es una evangelista que cuenta la historia de Jesús y hace discípulos a todas las naciones. Marcos capítulo 16, 15 de la palabra del Señor y Hechos 1:8 dice que este evangelio debe ser predicado en todo el mundo, y Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero también la iglesia es maestra, porque instruye a esos discípulos de Jesús en la vida del evangelio. La evangelización e instrucción son elementos inseparables de la misión total de Cristo y de su iglesia. Mateo 9:35 dice: Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas, enseñando en sus sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué hacía Jesús? Enseñaba en las sinagogas y predicaba el evangelio del reino de Dios por donde iba. Entonces, por eso hablamos de que la iglesia es evangelizadora, pero a la vez también es evangelista, o sea, evangelista y maestra. La iglesia evangeliza, presenta las buenas nuevas, y la iglesia enseña a los discípulos de Jesús cómo vivir en esa vida nueva. Desde el principio de su ministerio, Jesús se identificó como evangelista, uno que anuncia las buenas nuevas. En la sinagoga de Nazaret, él declaró: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Donde quiera que Jesús iba, él predicaba el evangelio del reino y ordenaba a sus seguidores que hicieran lo mismo. Mateo 9:35 y Mateo 10, versículo 7. Jesús, mis amados hermanos, también fue un maestro que instruía a las multitudes e individuos acerca de la naturaleza de la vida en el reino. El Evangelio de Mateo dice que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Mateo capítulo 11, versículo 1. La iglesia entonces, al igual que su Señor,
es evangelista y maestra. La predicación y la enseñanza son expresiones distintas, pero están relacionadas del mismo evangelio. De hecho, cada una contiene elementos de la otra. Cuando la iglesia evangeliza, también enseña, y cuando enseña, también evangeliza. Cada vocación es necesaria para el cumplimiento del evangelio. La iglesia no puede cumplir su llamado sin que ambos elementos estén en su vida. O sea, la evangelización y la enseñanza deben llenar la vida de la iglesia. La iglesia evangelista que enseña. La iglesia es evangelista. ¿Por qué evangelista? Porque la iglesia es el heraldo de las buenas nuevas. Dios ha comisionado a la iglesia para presentar las buenas nuevas. Recuerda que la iglesia no es el edificio, la iglesia no es el lugar, la iglesia no es la casa, sino que la iglesia son todos ustedes que son del cuerpo de Cristo, junto con todos aquellos que también en otros lugares se congregan y glorifican al Señor. Pero en este momento estoy hablando de la iglesia local, Centro para la Excelencia Familiar, de la cual tú haces parte. Pero la iglesia, al contar la historia de las buenas nuevas, cuando la iglesia cuenta la historia de Jesús, también enseña. Hebreos capítulo 11, versículo 1. El evangelio, mis amados hermanos, no es propiedad de unos pocos privilegiados. O sea, el evangelio, la evangelización no es del clero, o sea, de aquellos jerarcas religiosos o los líderes religiosos, como se enseñó en tiempos pasados por la iglesia tradicional, de que solo el sacerdote podía estudiar las escrituras y enseñarlas. No, el mandato de la gran comisión, el Señor se lo dio fue a la iglesia, a toda la iglesia. Entonces no es que a los laicos, al clero y a los laicos no, todos, el sacerdocio de todos los creyentes. Por lo tanto, el evangelio no es propiedad de unos pocos. Dice la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículos 20 al 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ninguna escritura es ¿qué? De interpretación privada, toda es de la iglesia. Usted debe estudiar las escrituras, usted debe meditar en ellas, usted debe leer la palabra del Señor cada día y usted debe compartir de esa palabra del Señor. El evangelio debe ser proclamado por todos y para que todos lo oigan y para que todos lo digan. O sea, oímos el evangelio y lo comunicamos. El evangelio es Jesús. Él es la fuente de las buenas nuevas. Un teólogo llamado Michael Green escribió que los primeros predicadores de las buenas nuevas tenían un único tema: Jesús. Los predicadores del Nuevo Testamento contaron la historia de Jesús para llevar a las personas a Jesús mismo. El evangelio no solo es acerca de Jesús, sino que el evangelio también es Jesús, conocido por el poder del Espíritu Santo. Jesús es el evangelión en el griego, o sea, el evangelio. Cuando la iglesia proclama a Jesús, está proclamando las buenas nuevas, está proclamando la buena noticia. En el Nuevo Testamento se usan varias palabras para describir la tarea evangelizadora de la iglesia. Cada palabra está relacionada con las demás. El evangelión o evangelio significa simplemente buenas nuevas o buena noticia. Originalmente se refería a aquellos eventos específicos que produjeron la salvación y el acto de anunciarlos. El querigma, como les enseñaba en clase pasada, en el estudio pasado,
se traduce proclamación. O sea, el querigma es la proclamación, es la declaración de las buenas nuevas, esas buenas nuevas que han ocurrido. El martureo, que es una palabra griega que significa dar testimonio. De allí es donde viene la palabra martirio. O sea que martirio es un testigo. El mártir es un testigo. Esta describe a uno que ha tenido una experiencia de primera mano del Cristo resucitado. Y sigue diciendo Michael Green que hay 3 palabras que deben unirse en una declaración básica sobre la evangelización. Y esas 3 palabras son: el evangelio es buenas nuevas, el evangelio es proclamación y el evangelio es testimonio. El teólogo C.H. Dodd del siglo XVIII, él sugirió que el querigma, o sea, la proclamación de la iglesia primitiva, tenía 6 puntos claramente discernibles, evidentes en la predicación del Nuevo Testamento, y que los primeros predicadores las declaraban. Y esas 6 son: número 1, la época del cumplimiento ha llegado. Recuerda que cuando Jesús comenzó a predicar decía: el tiempo se ha cumplido, el tiempo ha llegado. O sea, era la época del cumplimiento del tiempo, como dice Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Entonces, la época del cumplimiento ha llegado. Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 21, para que tú lo revises. O sea, de estos puntos te voy a dar unos textos bíblicos para que los examines en tu tiempo devocional. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Estos 6 puntos que él hablaba que tenía la predicación de los discípulos. La época del cumplimiento ha llegado. Es el cumplimiento del tiempo. En segundo lugar, esto se ha logrado a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 5. En tercer lugar, a través de la resurrección. Jesús es exaltado a la diestra de Dios como el Mesías del nuevo Israel. Hechos capítulo 2, versículos 33 y 36 de la palabra del Señor. Y en cuarto lugar, la predicación contenía la presencia del Espíritu Santo en la iglesia, es la evidencia del poder perdurable y la gloria de Cristo. Hechos 1:8. En quinto lugar, la era mesiánica pronto llegará a su consumación en el regreso de Cristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Y el querigma, o sea, la proclamación, la predicación, concluye con un llamado al arrepentimiento. La promesa del perdón y la salvación para aquellos que entran a la comunidad elegida. Hechos capítulo 2 versículos 37 y 38 de la palabra. Entonces no olviden estos 6 puntos que debe tener la proclamación, la predicación de la palabra, el compartir la palabra del Señor. El cumplimiento del tiempo ha llegado. Esto se ha logrado a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús. A través de la resurrección de Jesús, Él fue exaltado a la diestra de Dios como el Mesías. En cuarto lugar, la presencia del Espíritu Santo en la iglesia es la evidencia del poder perdurable y de la gloria de Cristo. En quinto lugar, que la era mesiánica pronto llegaría a su consumación al regreso de Cristo, porque Él vendrá de nuevo y está más cerca de lo que usted y yo creemos. Y en sexto lugar, el querigma, la predicación, la proclamación concluye con un llamado al arrepentimiento. La promesa del perdón y de la salvación para todos aquellos que entran a la comunidad elegida. Muchos eruditos del pasado muestran que los primeros predicadores cristianos tenían una gran versatilidad en su predicación y hacían énfasis en distintos aspectos del Evangelio. Sin embargo, todos están de acuerdo en que la meta
de esta predicación era la fe en Cristo Jesús. ¿Quién? El Salvador del mundo. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 17 al 24 de la palabra del Señor. Entonces, todo el resumen de la predicación, del evangelio, de la enseñanza, es que hay que poner la fe en Jesucristo como el Señor y Salvador de la humanidad. Cuando los primeros cristianos predicaban las buenas nuevas, también enseñaban la fe. El contenido de la predicación cristiana, aún en el nivel más básico, proveía instrucción en los elementos fundamentales del evangelio a través del querigma, o sea, de la proclamación. La iglesia entonces llamaba a las personas a la salvación y les enseñaba la forma de recibir esa salvación. ¿Y cuál era? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Esa fue la exhortación del apóstol Pedro en Pentecostés, Hechos capítulo 2, versículo 38. Esta es una palabra tanto de proclamación como de instrucción. Cuando los apóstoles proclamaban el evangelio, también enseñaban. Aquellos que escuchaban y creían, declaraban lo que habían visto y oído. Primera de Juan capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, eso os anunciamos. Cuando el evangelio es predicado, nació la iglesia. El poder dinámico del querigma, de la proclamación, ayudó a crear la iglesia. La idea misma de la iglesia estaba dentro del querigma. Y crecía, dice la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Hechos capítulo 6, versículo 7. La iglesia se reunía alrededor de la proclamación del evangelio, y la iglesia estaba reunida cuando el evangelio era proclamado. O sea que la proclamación del evangelio unía a la iglesia, y la iglesia se unía alrededor de la proclamación del evangelio. La iglesia, mis amados hermanos, nunca podrá abandonar su llamado evangélico. La historia de Jesús debe ser contada una y otra vez tras vez, en cada época, en cada tiempo. El evangelio que predica la iglesia es el mismo evangelio que enseña. Entonces vimos que la iglesia como evangelista, que enseña. Ahora veamos la iglesia, una maestra que evangeliza. La iglesia es una maestra que instruye a las personas acerca de ¿qué? De la naturaleza, de la fe y del discipulado cristiano. Está llamada no solo a ser discípulos, sino también a enseñarles a seguir el camino de Cristo. Mateo 28, 19. Enseñándoles que guarden todo lo que les he mandado. La fe que proclama el querigma debe ser nutrida y fundamentada en la didache, o la didache, la enseñanza, en el ministerio educativo de la iglesia. La importancia del ministerio educativo de la iglesia es evidente a través del Nuevo Testamento. Por esa razón debes estudiar la palabra del Señor. Por esa razón nos tomamos este tiempo para estudiar la palabra del Señor. ¿Recuerdas que estudiamos acerca de los salmos? Y ahora estamos estudiando acerca de la iglesia. ¿Por qué? Porque la enseñanza es parte vital de la vida de la iglesia. Entonces, los apóstoles recibieron una extensa instrucción directamente de Jesús. Los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en las oraciones. Hechos capítulo 2, versículo 42. Las cartas del apóstol Pablo fueron escritas principalmente a las iglesias y a cristianos que necesitaban más instrucción en la fe. De hecho, Pablo aseveró que los apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas y otros líderes de la iglesia debían trabajar juntos a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Efesios capítulo 4, versículos 12 y 13 de la palabra del Señor. La instrucción entonces, mis hermanos, permite a los cristianos crecer. En todo aquel, ¿crecer en quién? En todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Versículo 15 de Efesios capítulo 4. El contenido de la enseñanza de la iglesia refleja la diversidad de la vida de la iglesia. La iglesia nos presenta la información básica acerca de Jesús y su visión al mundo. La predicación de los primeros evangelistas siempre tenía detalles elementales de la vida de Jesús. ¿Qué decían ellos? Anduvo haciendo el bien. O sea, en cuanto a la vida de Jesús, anduvo haciendo el bien. En cuanto a su muerte, dice, a quienes mataron colgándole en un madero. Y en cuanto a su resurrección, a este Dios levantó al tercer día. Lo encuentras en Hechos capítulo 10, versículos 38 al 41. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fueron escritos para dar un relato de la vida y las enseñanzas de Jesús, como la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Lucas capítulo 1, versículo 1. El médico Lucas, cuando está escribiendo el texto del evangelio, entonces dice que está escribiéndoles a ellos las cosas que para ellos habían sido ¿qué? Ciertísimas, que eran ciertas. No era una fábula, no era un invento, no estaban lanzando tradiciones por doquier, no. Estaban proclamando las cosas que para ellos eran ciertas, eran verdad. Entonces, mis amados hermanos, los primeros credos eran breves declaraciones de los elementos esenciales de la fe y que eran fácilmente memorizados por los recién convertidos. El credo es un breve compendio de las creencias fundamentales que todo cristiano, en toda época y en todo lugar, cree. Por ejemplo, dice, creo en el Espíritu Santo, porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Romanos 5:5. Y un credo que comenzó en el cristianismo y que enseñaba todo lo que creía la iglesia en su comienzo y que era recitado en las reuniones, es el siguiente. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero del Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó en María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Este credo era recitado, era cantado, era dicho por los cristianos de la iglesia del primer siglo. Tiempo después la iglesia tradicional lo tergiversó y le agregó, creo en la Santa Madre Iglesia Católica, fuera de la cual no hay salvación. Pero eso no lo recitaban los primeros cristianos, eso se lo agregaron por allá en el siglo IV, tiempo después. El credo fue el que les acabo de mencionar, que tenía el contenido de lo que era la proclamación del Evangelio.
Cuando el evangelio se extendió a los gentiles, la tarea educadora de la iglesia se hizo más complicada. ¿Por qué razón? Porque aquellos que estaban fuera de la tradición judaica carecían del conocimiento más rudimentario de la fe y necesitaban mucha instrucción. Un ejemplo, no es lo mismo enseñarles a ustedes del Centro para la Excelencia Familiar, que llevan un buen tiempo con nosotros, escuchando nuestras enseñanzas, escuchando doctrina, escuchando del Evangelio de acuerdo a lo que plantea la Biblia, que a una persona que acaba de llegar y entrega su vida a Cristo. Esa persona viene con una cantidad de cosas y desconociendo también otras. También es diferente enseñarle a una persona que viene de una congregación diferente, porque viene de esa congregación diferente con ideas ya preconcebidas, con enseñanzas que le han dado, que aunque sea cristiana evangélica, la interpretación y la doctrina puede ser totalmente diferente a lo que enseñamos, o un poco tergiversada en algunos aspectos por la interpretación, ya que lo recibido en la otra congregación es diferente a la nuestra. Esto entonces requiere una mayor atención y tomará un tiempo más largo para que esa persona desaprenda lo que aprendió de pronto erróneamente y asimile lo nuevo que le están enseñando. En el tercer siglo, estos aprendices se les exigía recibir instrucción hasta 3 años antes de que fueran admitidos a la iglesia. O sea que para que una persona fuera admitida en la iglesia, tenía que pasar 3 años escuchando, recibiendo enseñanzas antes de llegar a ser admitido en la iglesia. Y recibían clases de doctrina, de ética y de adoración o liturgia, o sea, lo que se realiza en el culto. Su comportamiento y estilo de vida eran vigilados como evidencia de ese compromiso con Cristo y con la iglesia antes de ser admitidos. Tiempo después, estas enseñanzas fueron escritas en los libros de catecismo, que fueron manuales para la instrucción en la fe y la doctrina. Un catecismo breve de Martín Lutero, que todavía es usado en las iglesias luteranas, era usado al comienzo de la Reforma. El catecismo de Westminster de 1648 era un importante manual presbiteriano de instrucción doctrinal. También una declaración de fe de los bautistas fue usado durante ese tiempo. El teólogo James Boyce, predicador de los bautistas del sur de los Estados Unidos, escribió un catecismo bautista para la instrucción de los jóvenes. Él escribió que la meta de estos libros era llevar la verdad enseñada a la comprensión de los niños de 10 a 12 años y a mayores. Era un medio para preparar a los jóvenes para la fe. La iglesia moderna, mis amados hermanos, se enfrenta con una tarea igualmente desafiante: enseñar el evangelio a personas criadas en un ambiente cada vez más secular. Los cristianos de hoy no pueden presuponer ni el conocimiento más básico de la Biblia o la fe. Las personas jóvenes y adultas deben ser instruidas en la doctrina y en la práctica cristiana antes y después del bautismo. La iglesia constantemente vuelve a relatar la historia de Jesús en su forma más básica. Quizá los cristianos evangélicos necesitan redescubrir el catecismo como un medio de enseñar la fe cristiana. Esa es una de las razones por las cuales estamos estudiando qué es la naturaleza de la iglesia. ¿Qué es la iglesia y su naturaleza? ¿Qué es la iglesia y qué hace? ¿Por qué razón? Porque es bueno que usted conozca y sepa qué es lo que hace la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué cree la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Y es lo que hemos venido
estudiando. Espero que no te pierdas ninguno de estos estudios, y si has perdido alguno de ellos, entra a nuestro canal Centro para la Excelencia Familiar y busca allí en YouTube los estudios anteriores acerca de lo que estamos estudiando sobre la iglesia. ¿Para qué? Para que sepas dónde es que te congregas y qué es lo que creemos, y de esa manera el día de mañana no seas llevado de un lado para otro por cualquier viento de doctrina. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que seas guiando, abras la mente y el corazón de mis hermanos, que abras su entendimiento para que puedan comprender las enseñanzas que tiene tu palabra. Guíalos hacia toda verdad, porque tu palabra es verdad. Guíalos con tu Espíritu Santo, porque tu Espíritu Santo nos guiará hacia toda verdad, y esa verdad es Cristo el Señor, el camino, la verdad y la vida, en quien estamos confiando y descansando para alabanza y gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. No olvides continuar en santel.info durante un tiempo de alabanza, y después vendrá la predicación de la palabra del Señor. Bendiciones para todos mis amados hermanos. Que el Señor no deje de bendecirles en todo tiempo, a ustedes y a su preciosa familia. Les amamos en Cristo Jesús.